Cooperando somos más fuertes. Juntemos nuestra mente y nuestro corazón por el bien general. Contenido de interés siempre en la sala de Jairo. Es un placer, un honor tener al doctor José Gregorio Hernández Galindo, el magistrado, el rector, un hombre de una carrera con un bagaje en lo jurídico, en leyes, en lo constitucional, muy grande y de gran servicio al país. A propósito de normas y cumplimiento, dice el doctor José Gregorio, muchos de los problemas que afectan a los colombianos provienen de la falta de conocimiento acerca de sus derechos, deberes y obligaciones, y también sobre las facultades, límites y responsabilidad de los servidores públicos. Todo el mundo cree que esas son cosas de abogados, cuando en verdad interesan a toda persona. Doctor José Gregorio, bienvenido a la sala de Jairo. Un saludo muy especial a usted, Jairo, a todos los integrantes de su sala, al público, por supuesto, a quienes nos están siguiendo y escuchando. Muy complacido nuevamente de estar aquí en su programa, que es muy importante y muy seguido por muchas personas. Estoy muy satisfecho de participar y de intercambiar ideas con usted. Muchísimas gracias, señor. Bueno, normas y cumplimiento fue su última columna en el periódico El País de Santiago de Cali. Ese es nuestro insumo para conversar con usted. ¿Por qué hay ese desconocimiento? De la Constitución, no solamente, de las leyes con mayor razón y hasta del Código de Policía, que es la última de las leyes que debería conocer absolutamente toda persona y que no conoce. Bueno, hay muchas causas. En primer lugar, yo creo que hay otro incumplimiento, un incumplimiento por parte del Estado de una norma constitucional de la mayor importancia, que es la del artículo 41 de la Carta de 1991, que dice que en todas las instituciones de educación, en todas, no en las facultades de derecho como mucha gente piensa, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Y en muchas partes quitaron la instrucción cívica, ya no existe. Como no existe en algunos colegios ni la historia ni la geografía. Asimismo, dice la norma, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, El Estado divulgará la Constitución. Cuando hablamos de la participación ciudadana, hablamos de una democracia participativa y pluralista, que es la que se consagró en 1991, porque para recordar a nuestra audiencia, la democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el consentimiento siempre del pueblo, que es el titular de la soberanía, puede haber una democracia directa como la que existió en la polis de los griegos, en donde los mismos ciudadanos tomaban las grandes decisiones de manera directa o participativa. O la democracia representativa, que es aquella que hemos venido aplicando en Colombia desde nuestra independencia. Todavía no la hemos suprimido de la Constitución colombiana, está vigente también la democracia participativa, que implica que la democracia representativa, que implica que el pueblo escoge a sus representantes. En el caso nuestro, a los congresistas, al presidente de la República, a los diputados, a los concejales, a los gobernadores, a los alcaldes. Y esos representantes actúan a nombre del pueblo, por elección. Pero en 1991 se estableció la democracia participativa. Es uno de los principales fundamentos de nuestra Constitución y según ese fundamento, todos tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afectan y en la vida política, social, económica,
en la toma de las grandes decisiones, para lo cual están los mecanismos de participación, pero no solamente los mecanismos de participación, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, etcétera, sino que también está eso que en estos días ha sido tan importante en Colombia, que es la libertad de reunión, la libertad de expresión, la posibilidad de manifestarse en las calles. Bueno, con el coronavirus hay una serie de restricciones que tienen que aplicarse en defensa de la vida, pero lo que sí vemos es que se ha malentendido lo que es la participación, porque muchos, por una parte, han pensado que participar, protestar, ir a las calles implica usar la violencia, y eso es completamente equivocado. Y del otro lado, hay quienes piensan que lo mejor es no permitir la participación para evitar la violencia. Ambas posiciones son extremas y son equivocadas. Pero volviendo al conocimiento de la Constitución, pues como no se divulga la Constitución por parte del Estado, la Constitución le ordena al Estado el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, y el Estado está obligado a divulgar la Constitución, pues no divulga la Constitución. Y por eso muchas veces encontramos que los grandes principios, los derechos, los deberes, los valores, las cargas que tienen los ciudadanos y las autoridades en el sistema jurídico, pues la gente no sabe hasta dónde puede llegar ni hasta dónde puede llegar la autoridad. Doctor José Gregorio, nos están viendo y bienvenidos a la sala de Jairo. En España, Lucía Caballero, Francisco José Rodríguez González también, estudiantes de la Universidad Libre en Bogotá, estudiantes de la Universidad Libre en Cali. Doctor, no sé si hacemos una cápite a lo que estamos tratando, continuamos en ello. Me llamó la atención en estos días una posición de un abogado que habló del Código Civil. El Código Civil lo van a cambiar o a modificar o a abolir, porque en este país, como usted bien lo señala, se deja de enseñar la instrucción cívica, se deja de enseñar la historia y así sucesivamente, la geografía también. Entonces, ¿por qué el Código Civil está caduco? 1886. Sí, el Código Civil viene exactamente de 1887, ley 57, que adoptó ese código, que era el código, yendo atrás, fue el código de Napoleón, ¿Cómo le parece? de comienzos del siglo XIX, 1803 tal vez, el código napoleónico, y luego pasó a España, entonces el Código Civil español, y entre nosotros en Sudamérica el Código de don Andrés Bello, que fue adoptado por Chile y después fue adoptado por Colombia. El código de don Andrés Bello es el que nos ha regido, con modificaciones a lo largo del tiempo, pero ha sido un código sabio en muchísimos aspectos. Yo creo que todos los abogados hemos admirado el Código Civil colombiano. Es un código estructurado, desde luego, sobre las bases ideológicas de ese momento. Y entonces algunas de sus disposiciones han quedado desuetas, se han desactualizado por completo. Recuerdo, por ejemplo, aquella norma que establecía la presunción del nacimiento, como se estructuraba todo alrededor del matrimonio. Y entonces se distinguía entre los hijos legítimos, los hijos ilegítimos, los hijos naturales, los hijos ilegítimos, etcétera. Entonces ocurrió que cuando llegó una constitución como la de 1991, que otorga el mismo reconocimiento
y proclama la igualdad entre todos los hijos. Basta ser hijo, no ser legítimo o ilegítimo, simplemente es hijo. Esa norma que establecía la presunción de la concepción decía que se presumía de derecho, es decir, no admitía prueba en contrario, que la concepción había precedido al nacimiento no menos de 180 días ni más de 300 contados hacia atrás a partir del día del nacimiento. ¿Y eso para qué? Pues para que el que había sido concebido antes del matrimonio, pues iba a ser discriminado. La Corte Constitucional declaró eso inexequible, siendo yo magistrado con una ponencia muy importante del doctor Jorge Arango Mejía, se declaró inconstitucional esa norma y así fueron cayendo otras normas del Código Civil, no porque fueran inadecuadas para el momento histórico en que el Código se puso a regir, sino porque ya han quedado desbordadas por los acontecimientos, por las nuevas situaciones, por nuevas normas, en fin. Por eso se está pensando en reformar el Código, pero ojalá que la reforma no vaya a dañar aquello muy bueno que tiene el Código y ponga su énfasis en una actualización frente a las necesidades actuales de las personas, especialmente en sus relaciones de familia, en sus relaciones de negocios, en sus actos jurídicos, en fin, que es lo propio del Código Civil. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Hernández. Arcelia Ení Coral Rosero en la sala de Jairo, Xavier Narváez en la sala de Jairo, Mariela Jaramillo en la sala de Jairo, Gina Arias, estudiante de la Libre Cali en la sala de Jairo, Juan Esteban Yanguas, estudiante de la Libre en Bogotá, también en la sala de Jairo. A propósito, Juan Esteban Yanguas le quiere preguntar, doctor José Gregorio Hernández. Adelante, Juan Esteban. A ver, Juan Esteban. Doctor José Gregorio, muy buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Yanguas Ramón, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá. Y la pregunta que quiero hacerle respecto a su columna es si usted considera que es constitucional que la Policía Nacional sea juzgada a través de la justicia penal militar, teniendo en cuenta que el artículo 218 de nuestra Constitución establece que su naturaleza es civil. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Bueno, muy importante la pregunta de Yanguas. Aprovecho para enviar un saludo cordialísimo a los estudiantes de la Universidad Libre, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, a los de Cali, los de Cúcuta, los de Barranquilla, a todos ellos un saludo cordialísimo. Bueno, yo creo que ese tema tiene una importancia trascendental, especialmente en este momento. Ya desde la Corte Constitucional tuvimos ocasión, recuerdo con el doctor Carlos Gaviria y con el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, que en paz descansen, tuvimos ocasión de hacer análisis sobre este tema y encontrábamos que en la misma Constitución había una cierta contradicción, porque de una parte estableció que la policía, a diferencia de las fuerzas militares, ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea, a diferencia de esos cuerpos, la policía es una fuerza armada, sí, de orden nacional, pero una fuerza de naturaleza civil, como muy bien dice el doctor Yanguas. Fuerza de naturaleza civil. Eso implica que la policía no hace parte del ejército, ni hace parte de la armada, ni es un cuerpo que tenga por objeto lo que se señala para la función de las fuerzas militares. La Constitución a ese respecto es sumamente clara y yo quiero recordarles
una norma. Es clara en cuanto a la función que cumplen, pero es oscura en cuanto al fuero. El artículo constitucional que regula todo lo atinente a la fuerza pública hace la distinción. Y entonces nos dice, primero, que hay unas fuerzas que son las que integran la fuerza pública. La fuerza pública es el género. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ahí ya hay la primera distinción. Fuerzas militares y Policía Nacional. La Policía Nacional hace parte del género fuerza pública, pero no hace parte de las fuerzas militares. Y cuando va a la función, entonces dice el artículo 217 que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, que tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Eso de las fuerzas propiamente militares. En cuanto a la policía, la ley organizará el cuerpo de policía, desde el artículo 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, por ejemplo, del derecho a la protesta, pero una protesta pacífica, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Todo lo contrario de lo que ocurrió infortunadamente durante los días 9 y 10 de septiembre de este año, lo que acaba de ocurrir. Exactamente lo contrario. Pero en cuanto al fuero, entonces se previó en la Constitución que habría un fuero militar para los miembros de la fuerza pública, de modo que metió a la policía dentro del fuero militar. Después se hizo una reforma en donde se dijo que habría un fuero policial regulado por la ley. Pero frente a esa contradicción, yo creo que debería decirse claramente que la policía, como no hace parte de las fuerzas militares, pues no está sujeta a ningún fuero militar, sino que debe estar sujeta a la justicia ordinaria, dado su carácter civil. Eso como proyecto, eso podría decirlo la ley perfectamente, o para mayor tranquilidad que se dijera en la reforma constitucional que ya se está proponiendo para la policía. Ahora, hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional. El fuero militar, vamos a suponer que la policía estuviera sujeta al fuero militar, que debiera estar sujeta a él, pues únicamente, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara, únicamente, permíteme para redondear, la Corte Constitucional ha sostenido, como lo dice la Constitución, que solamente el fuero es para aquellos actos, para aquellos hechos, aquellas conductas que tengan que ver con el servicio y que se cumplan por parte de los miembros de la fuerza pública en servicio activo y solo en relación con el servicio. Luego, por ejemplo, una tortura a una persona no puede ser parte del fuero militar y menos un homicidio, y entonces tiene que ir a la justicia ordinaria. Discúlpeme que me haya extendido, pero la pregunta era muy importante. Sí, no, está muy bien. Simplemente yo como un ciudadano pues que a veces es dubitativo en estas cosas de las jurisdicciones, en fin, y lo que es lo jurídico, mejor dicho. Si este cuerpo es civil, ¿por qué tiene ese fuero militar? Precisamente es la contradicción que subrayo, porque la Constitución primero distinguió entre fuerzas militares y Policía Nacional, sí. Y después, hablando del fuero, estableció que de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán
las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Como ya había dicho que la policía era integrante de la fuerza pública, a pesar de la distinción hecha con las fuerzas militares propiamente, pues quedó la policía allí incorporada. Pero una cosa muy importante, mediante acto legislativo número 1 de 2015, se dijo lo siguiente por la Constitución: la justicia penal militar o policial será independiente del mando de la fuerza pública. Quiere decir que debería existir una justicia penal policial, pero eso no ha sido adecuadamente desarrollado. Y yo estoy de acuerdo con el argumento suyo. Siendo un cuerpo de naturaleza civil, no debería existir una conexión con un fuero militar que está para los militares, y sabemos que la policía no es militar. Muy bien. Estamos en la sala de Jairo con el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Dice Juan Esteban Yanguas: excelente doctor, estoy completamente de acuerdo con usted. Un abrazo y un honor. Cristian Juan Walde Nureña también está con nosotros. Claribel Esther Carbonell. A propósito de estudiantes, doctor, está Gina Arias. Le quiere preguntar, estudiante de la Universidad Libre de Santiago de Cali. Adelante, Gina. Buenos días, doctor José Gregorio Hernández. Soy Gina Arias, estudiante de la Universidad Libre Cali. Para mí es un gusto poder hacerle esta pregunta a partir de su escrito, de su publicación. Ante el incumplimiento, diríamos, latente de las instituciones y por parte de los gobernantes de la Constitución, y unido a esto al desconocimiento por parte de los ciudadanos en cuanto a derechos, deberes y obligaciones que emana la Constitución de 1991, ¿cuál cree usted que sean las medidas o la medida efectiva para menguar este nivel de incumplimiento y de desconocimiento? Muchas gracias. Bueno, te agradezco la pregunta y es muy importante y encaja además perfectamente dentro del objetivo que buscamos con ese escrito. A propósito, son una serie de escritos. Este es el segundo sobre el particular, pero voy a seguir escribiendo sobre el tema para ver si alguna vez logramos que la Constitución se cumpla. Mi respuesta es esta a tu importante interrogante. Yo creo que es necesario insistir en que el Estado cumpla con la divulgación de la Constitución. ¿Y eso cómo se hace? Tenemos nosotros un Ministerio de Educación, tenemos un Ministerio de las TIC, que son tan valiosas. Podría aprovecharse de esa vía para divulgar la Constitución. Pero también se debe divulgar la Constitución por parte de los particulares. Los medios de comunicación podrían contribuir mucho a divulgar los principios, los postulados constitucionales, los derechos, los deberes. Y, por supuesto, nosotros, los académicos, los profesores, no solamente, repito, los de las facultades de Derecho, sino los de todas las facultades, en todas las universidades, pero más atrás, desde los hogares, desde las escuelas, los colegios. El niño debe comenzar a recibir desde su más temprana infancia una cultura, primero una cultura de paz, de respeto, de consideración hacia la persona humana y a su dignidad, acerca de sus derechos, acerca de sus obligaciones, acerca de sus restricciones, acerca de las relaciones con los demás. Y debe conocer la Constitución, comenzar a conocer la Constitución. No aprenderse de memoria los artículos, no se trata de eso, sería equivocado. Tenemos una Constitución de 300 larguísimos artículos, 380 larguísimos artículos permanentes y hay en este momento como 90 transitorios, algunos de los cuales todavía siguen rigiendo a pesar de ser transitorios. No se trata de aprendernos eso de memoria, como muchos creen, no.
Se trata de entender en términos muy sencillos los principios y los valores constitucionales. Entender, por ejemplo, que la vida es el primordial, el más importante de los derechos, que ese derecho a la vida que ha venido siendo tan afectado en Colombia durante muchos años y en estos últimos meses con las masacres, con los homicidios sobre personas que ejercen liderazgo, sobre los desmovilizados, sobre los indígenas, sobre los campesinos, que ese derecho a la vida no puede estar en manos de cualquiera. Ninguna persona está autorizada para quitar la vida a otra persona. El derecho a la vida es primordial, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad humana. Todo eso se puede aprender en términos muy sencillos, en algo que la educación a veces olvida, que es la formación. Yo creo que no hay educación sin formación y tenemos que buscar y obtener todos en nuestra sociedad una formación. No solamente aprendernos los conocimientos, sino formarnos, repito, en principios como el respeto, como la solidaridad, como la relación con las otras personas, como el respeto a las ideas y a los conceptos de otros. Yo puedo, para poder vivir en sociedad, puedo estar verdaderamente en una ideología distinta de la tuya, o en una ideología o en una religión inclusive diferente de la de Jairo o de cualquiera de los integrantes de la mesa de Jairo. Puedo tener discrepancias, pero ¿por qué tengo que ser enemigo tuyo o de los integrantes de la mesa o de Jairo por tener ideas distintas o por profesar religiones diferentes? Todo eso, fíjense, se puede transmitir de manera muy sencilla, sin necesidad de que la gente se aprenda los artículos de la Constitución. También llega a la sala de Jairo Alexandra Bolívar Rosero. Gracias. Siempre pueden ustedes interactuar, hacer alguna pregunta. Doctor José Gregorio, esta sí que es importante. Dice usted, la Constitución en su artículo 137.4 señala como una de las atribuciones del Senado la de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. En este momento hay soldados de Estados Unidos en Colombia. Luego, estos soldados están ilegalmente en nuestro país. Yo creo que están inconstitucionalmente en Colombia. Y agradezco la pregunta porque es un tema muy importante en donde, infortunadamente, el gobierno ha persistido en un objetivo político que seguramente acordó con los Estados Unidos, y eso es muy respetable porque el presidente maneja las relaciones internacionales, pero está obligado, él primero que todos, a respetar la Constitución. Y no ha respetado la Constitución en esa materia, ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni quienes han participado en este proceso. ¿Por qué? Como muy bien dice la pregunta, una de las atribuciones del Senado consiste en permitir el Senado, no el gobierno, el tránsito de tropas extranjeras por territorio de la República. Estas personas que se encuentran en Colombia ya desde hace varios meses son soldados, y si son soldados, son tropas, porque las tropas están integradas, y perdónenme que diga estas cosas tan sencillas, pero parece que el gobierno no las entiende, son tropas. Y si son de los Estados Unidos, son tropas extranjeras. Y vinieron en tránsito. Entonces dicen algunos, no, es que la norma de que la decisión la tome el Senado no es una norma
aplicable en este caso porque ellos no están en tránsito hacia otro país, sino que vinieron para quedarse. Hombre, si vinieron para quedarse y están aquí dentro de nuestro territorio, con mayor razón se requiere la decisión del Senado, porque no es lo mismo que pasen, que alguien pase por tu casa a que alguien se quede en tu casa a dormir. No es lo mismo. Entonces, el tránsito de tropas extranjeras y la permanencia de tropas extranjeras en territorio de la República requiere un pronunciamiento del Senado, que es el competente. El competente no es el gobierno, es el Senado de la República. Y más aún, el artículo 237 de la Constitución establece algo que parece que también obligó o también olvidó, a pesar de su obligación, el gobierno nacional. El artículo 237 señala que son atribuciones del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene que pronunciarse cuando el Senado se encuentre en receso. Pero si no está en receso, de todas maneras debe existir una decisión del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene como función, según el numeral 3 del artículo 237, en los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito, de buques o aeronaves extranjeros de guerra en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado, y no ha hecho ni lo uno ni lo otro, ni ha enviado al Senado para que el Senado se pronuncie, que es el competente, y a falta del Senado no ha ido al Consejo de Estado. Entonces se está incumpliendo las dos normas constitucionales, pero fuera de eso, incumplió un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le dio al gobierno la orden de enviar los documentos al Senado para que el Senado se pronunciara, y que entre tanto debería suspender las actividades de estos soldados norteamericanos en territorio colombiano. Pues dijo el ministro, que había una carta de no sé cuántos senadores que decían que eso no era necesario. Mejor dicho, ellos mismos, los senadores, se quitaron la responsabilidad de ejercer su competencia y decidieron algo que tendrían que haber decidido en una sesión formal de la plenaria del Senado de la República, que no tuvo lugar. Decidieron más bien enviar una carta. Eso no se hace por carta, eso se hace mediante una sesión de la cual en este momento no hay constancia, y por lo tanto en este momento esas tropas están indebidamente en territorio colombiano. Bienvenida Nuri Enrique Sánchez, Elsa Cecilia Navia Vieda a la sala de Jairo. Doctor, acá como ciudadano y seguramente quienes están en la sala de Jairo, estudiantes de Derecho, ¿cómo le parece? Usted nos cita artículos y artículos y artículos. Entonces, yo le pregunto, si nosotros no cumplimos la Constitución, que es una bitácora, que es el orden, que es la institución máxima, es decir, es la norma de normas. Entonces, ¿para dónde vamos, doctor? Es la estructura del Estado y es, claro, como usted muy bien lo dice, la disposición suprema, que es la puesta en vigencia por el pueblo en ejercicio de su soberanía. Sí. Yo considero que si en un Estado de Derecho, pero ni siquiera en un Estado de Derecho, en cualquier Estado, porque hay estados que no son de derecho y tienen, sin embargo, unos preceptos básicos que llaman constitución, y hasta en las dictaduras ha habido constituciones. Recuerde que Pinochet puso en vigencia constitución en Chile, ¿no? Entonces, en todo estado tiene que existir un mínimo orden jurídico, unas reglas de juego,
una regulación de las conductas en interferencia intrasubjetiva. Entre los seres humanos hay relaciones y entre los gobernantes y los gobernados hay también relaciones. Todo eso está regido por una constitución y más en un Estado y en un Estado social de derecho como es este, o como dice la Constitución que es, pues lo primero es el cumplimiento de las normas. ¿Para dónde vamos? Yo creo que para el caos, si la Constitución no se cumple. Estamos viendo preocupantes fenómenos de reacción popular, a la vez que estamos viendo que unos violentos están asesinando a personas indefensas en unas masacres que nos tienen aterrados en este país. Las autoridades de la República, ¿para qué están? Dice la Constitución, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, en sus derechos. ¿Se está cumpliendo eso o no se está cumpliendo? Y cuando la Constitución no se cumple, lo que se entroniza es el caos, es el desorden, es que cada uno hace un uso de la fuerza para defenderse, lo contrario del derecho. Entonces vienen aquellas retaliaciones por parte de personas que han recibido daño de otros sin arreglo a ninguna norma. O vienen también aquellos casos de justicia por mano propia que debemos rechazar. Pero cuando no se encuentra una respuesta en el Estado, cuando no se encuentra una respuesta en el gobierno, ni en la administración nacional, ni en la administración local, ni tampoco se encuentra una respuesta en los jueces. Y cuando la fuerza pública, en lugar de inspirar respeto, lo que inspira es miedo, terror, ¿en qué estamos? Prácticamente como si nos encontráramos en una selva, Jairo. ¿Cómo le parece? En la sala de Jairo, Julio César Cabrera, Diego González, Enrique Aragón. Crece y crece la audiencia, doctor José Gregorio. Dice Mariela Jaramillo, totalmente de acuerdo, debería ser obligatoria la enseñanza de la Constitución Nacional. Cuando aprendamos a vivir, conociendo nuestros deberes y derechos y fundamentalmente respetando las diferencias, habremos dado un primer paso a un país mejor. Estudiante, Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Algún comentario, doctor José Gregorio? No, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, ya está la norma del artículo 41 de la Constitución que dice que la enseñanza de la Constitución es obligatoria y que el Estado está obligado, repite la norma, a difundir la Constitución. Entonces, lo primero es que el Estado cumpla con eso. No es que debiera ser obligatoria, es que es obligatoria. Y que el gobierno y el Estado en general está incumpliendo. Y también los establecimientos educativos, incumpliendo. Entonces hay que comenzar por cumplir la Constitución. Y hay que comenzar también por observar nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, la Constitución en la medida de nuestra propia actividad en relación con lo que hacemos. Los académicos no podemos hacer más. A mí a veces me preguntan en las redes cuando hago alguna advertencia, doctor, ¿y usted por qué no hace algo a ese respecto? Bueno, pero que yo lo único que puedo hacer es opinar, como lo estoy haciendo en este programa, o dictar mi clase a mis estudiantes, es lo único que puedo hacer. No puedo hacer nada más porque no ejerzo cargo público, no tengo una herramienta como si la tienen a su disposición los gobernantes en el país, en las ciudades, en los municipios, etc. Pero aquí estamos en una sala abierta, doctor. Claro. Una sala democrática, eso es lo importante, dice Mariela Jaramillo, exacto. Doctor, quiero preguntarle a propósito de las redes sociales, tan importantes usted las señala, pero tan nocivas por otro lado. Me ha llamado la atención algunas notas profundas, muy rigurosas de expertos diciendo que las redes sociales
son peores que el cigarrillo y el alcohol. Pero voy un poquito más allá. Faltan normas, faltan cómo poner un poquito de cintura sin atropellar la libertad a estas redes sociales en un país, porque pueden ser causantes, como lo son en este momento, de esos enfrentamientos que ojalá fueran con altura, con educación, con respeto, pero no. Estamos viviendo la polarización más, voy a decir el término, más bárbara de la historia en Colombia, doctor. Sí, y no pasa solo en Colombia. No, Fíjese sí, usted pero que ha ocurrido en muchas otras partes y se han producido inclusive manifestaciones expresas de algunas importantes compañías internacionales patrocinadoras, es decir, compañías comerciales o industriales que anuncian o suelen anunciar en las redes y en el Internet, se han manifestado diciendo, mientras sigan esos mensajes de odio y de violencia, no vamos a seguir patrocinando. Usted recuerda eso, hace aproximadamente un mes fueron muy fuertes esas manifestaciones de grandes empresas en el mundo. En el caso colombiano, ¿qué tenemos? Pues ante todo, aquí está garantizada la libertad y el artículo 20 de la Constitución consagra no solo la libertad de expresión, sino el derecho a la información. La Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la información es un derecho de doble vía, que tanto derecho tiene el que informa como el que recibe la información a recibir una información veraz e imparcial, lo contrario de las fake news que vemos permanentemente en las redes. Yo tengo derecho a recibir información, pero información veraz e imparcial. La Constitución, desde luego, también consagra otros derechos, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho que tiene la sociedad a que se la respete, porque es que cuando yo acudo a un medio de comunicación o a una red social, no puedo ser insultado por quienes participan, bien sea en la red, bien sea en el medio de comunicación. La Corte Constitucional, en decisiones recientes, ha venido trabajando en el asunto. Y si bien es cierto, de esa jurisprudencia no surge la posibilidad de establecer una censura previa, porque la censura está completamente prohibida en la Constitución, sin embargo, sí hay una responsabilidad posterior. De modo que si yo calumnio o injurio a alguien, hay unos procedimientos de carácter penal que pueden ser aplicados y los han aplicado en algunos casos. Y hay también la posibilidad de la acción de tutela para lograr la protección. En algunos casos se han concedido las tutelas, en otros casos han sido negadas las tutelas, pero ante todo yo creo que el problema en materia de redes es de educación. Creo que es de educación porque son instrumentos que nos brinda la tecnología muy importantes y que debemos aprovechar, que son buenos para la convivencia, para la libertad de expresión. En épocas como la que vivimos, mire usted cómo este trabajo virtual ha sido tan importante gracias a la tecnología. Y asimismo las redes sociales sirven para comunicar. Mucha gente se entera de los acontecimientos en el mundo por las redes sociales, aunque no tenga acceso inmediato al noticiero o al periódico. De manera que debemos incentivar que siga la actividad de las redes, pero tenemos que educarnos, los colombianos, tenemos que educarnos en el buen uso de las redes. Lo que decía antes sobre el pluralismo y el respeto a los demás. Yo puedo discrepar, tener
profundas diferencias con usted, pero no tenemos por qué polarizarnos. Yo no sé Claro. si de qué partido o orientación ideológica es Jairo. Y si supiera cuál es esa ideología y expresa algo, yo por qué tengo que insultarlo a consecuencia de lo que expresa. No puedo, tengo que respetarlo. Entonces es una cosa de educación, pero hay algo muy importante que sí quienes administran las redes deberían pensar. No se deben admitir esa presencia en redes de personas que no se identifican. Entonces uno no sabe con quién está tratando, uno no sabe quién lo está insultando, quién lo está ofendiendo, quién lo está amenazando. Es importante que se sepa y por lo tanto sí se debe exigir identificarse para poder saber de quién se trata. De lo contrario debe haber bloqueo. Pero le digo, importante la tecnología, pero con el debido respeto. Y en cuanto a la polarización que se ha generado en este país, yo sindico de esa polarización a dirigentes políticos de uno y de otro lado. Han convertido este asunto en algo completamente invivible, no solo en las redes, sino en el lenguaje común, en los medios de comunicación, etcétera. No podemos continuar así. Tenemos que buscar que haya verdadera convivencia, respeto y pluralismo para que todos quepamos en esta Colombia que es democrática. Este ejercicio, doctor José Gregorio Hernández, pues lo vamos a hacer en la medida que sus ocupaciones lo permitan, porque sabemos de sus quehaceres como docente, como juez, como el magistrado, como expresidente de la Corte Constitucional. Usted pues mantiene con una agenda muy apretada, pero en la medida en que usted pueda, por favor, muy bueno, porque estamos haciendo un ejercicio democrático, libre, de manera que muchas gracias. Gracias a la gente que ha estado en la sala de Jairo hoy. Esta sala es democrática, es amplia, es una sala de inclusión, mejor dicho. Aquí pueden participar todas y todos. Carlos Ordóñez, Pluralista. Carlos Pluralista, sí, doctor. Carlos Mario Arias, Gloria Inés Sierra Sabogal. Gracias a todos, a los estudiantes de la Libre en Cali, de Derecho, y estudiantes de la Libre en Bogotá. Vea, me acordé precisamente ahora que usted dice que aquí cabemos todos en esta querida Colombia, en esta bella Colombia, que precisamente uno de los fundadores de la Universidad Libre, Benjamín Herrera, decía, doctor, pero no lo cumplimos, pues, la patria por encima de los partidos, pero aquí no. Aquí está esa ideología metida que es una cosa fundamentalista, pero está bien que fuera hasta ahí, pero es que de ahí para allá sigue una verborrea, una verborrea con unas palabras tan tristes, tan descalificadoras, en vez de aprovecharnos de este bello país. Recordé a Benjamín Herrera, la patria por encima de los partidos. Y por encima también de todas las diferencias ideológicas, de las diferencias religiosas, Claro. porque también hemos visto, ¿no? Descalificaciones en esa materia. No, cada cual tiene su propia ideología, su propio pensamiento y eso es altamente respetable. Lo único que no se admite y no debemos admitir es la invitación a la violencia o a la muerte. Eso sí lo debemos rechazar siempre. Así es. Doctor, permítame, le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Felicidades, Jairo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a todo su equipo y a la audiencia. Un saludo muy cordial. Hasta luego. Hasta luego. José Gregorio Hernández Galindo. Claro que cuando él se refería ahora a la Corte Constitucional donde él estuvo, pues habló de gente, pues, es decir, ¿cómo le parece? Carlos Gaviria Díaz, por ejemplo. Qué Corte Constitucional teníamos, qué lujo era aquella. Voy a buscarla por ahí, quienes integraban esa Corte Constitucional.
Él citó dos magistrados más. Era una corte. Pues yo no sé qué pasa con la de hoy, pero ¿por qué ha cambiado tanto? Esa corte constitucional era realmente la corte que guardaba la constitución de Colombia. Y eran unos verdaderos apóstoles de hacer cumplir todo lo del país. Bueno, pero así nos tocó la vida. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Siempre que vamos a estar en vivo en la sala de Jairo, que será a las 10:30, les vamos a avisar con un poquito de anticipación qué tema para que nos acompañen. Qué grato, ¿eh? Qué grato tener compañía. Muchas gracias a ustedes por esa compañía. Juntemos nuestra mente y nuestro corazón por el bien general. Gracias.